Entonces vamos a ver un poco de introducción a la plataforma primero de bases de datos en la nube de Microsoft, conocida como SQL Azure, y también, antes de entrar a ese tema, vamos a ver un poco acerca de lo que sería la plataforma completa de desarrollo de aplicaciones en la nube. El objetivo de la sesión es que podamos tener un vistazo general de lo que sería la arquitectura de la base de datos de SQL Server en la nube y también ver cómo podemos empezar a utilizar esa base de datos, que usualmente esa base de datos estaría destinada a ser utilizada desde aplicaciones que también están corriendo en la nube, aunque no está limitada. Cuando hablamos de SQL Azure específicamente, aunque lo vamos a ver más adelante, es una idea muy sencilla. En lugar de tener un SQL ustedes instalados localmente en su máquina o en su data center, lo que se da es un servicio, donde Microsoft les ofrece la posibilidad de tener una instancia, entre comillas, de SQL Server en la nube, que con un par de clics, sería muy fácilmente, pueden empezar a tener un servicio. Una vez que ya tienen la suscripción, generar una nueva instancia o generar una base de datos en SQL Azure tarda uno menos de 5 segundos. Ya está arriba y está disponible. Por default, esa base de datos está basada en SQL Server 2008. Entonces, es el core. La ventaja que nos da es de que esa base de datos es específicamente compatible con SQL Server 2008 R2. Entonces, si usted ya tiene una aplicación por pura casualidad escrita en Visual Studio o escrita en cualquier otro lenguaje que utilice una base de datos de SQL Server, uno puede elegir migrar la base de datos hacia la nube. Incluso Microsoft me da un tool para migrar la base de datos. Cuando migro la base de datos, lo que me permite es tener esa base de datos ya en la nube, y una vez que ya está en la nube, lo que me va a permitir es poder empezar a utilizarla. ¿Cómo la empiezo a utilizar? Lo que hago es cambiar el string de conexión de mi aplicación. En lugar de estar conectándose al servidor local, pongo el string de conexión o el nombre de servidor que me da Microsoft, que ya no está acá, sino que está en la nube de Microsoft. Ese es un resumen acerca de lo que sería, en pocas palabras, SQL Azure, aunque vamos a ver mucho más detalles. Hay distintas fuentes para poder estar viéndolo. Antes de eso, vamos a ver un poco acerca de lo que sería la arquitectura que está en la nube de Microsoft, que sería conocida como Windows Azure Platform. Y vean que es una plataforma, ¿verdad? Digamos, lo que ofrece Microsoft es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube. Eso es Windows Azure. Después, también Microsoft ofrece lo que sería software como servicio, que es eso otra cosa. Por ejemplo, dentro de lo que se ofrece software como servicio es el CRM. Entonces, si ustedes quieren tener una instancia de CRM y no quieren instalarla localmente, entonces lo pueden hacer directamente en la nube. E igual, el proceso de tener un CRM tarda uno alrededor de unos 10 minutos en tener ya un CRM funcional, sin tener que preocuparse. Eso sí, se paga por consumo. El consumo es con base en la cantidad de usuarios que van a utilizar el CRM, ¿verdad? Entonces ven que están los dos aspectos, que es como plataforma, como servicio. ¿Qué es esto? Lo que estábamos especificando acá, que usualmente las aplicaciones se van a dividir, digamos, la computación en la nube se va a dividir en dos categorías. Aplicaciones en la nube que están dadas como software como servicio, tal y como les dije que era el CRM de Microsoft, o como plataforma como servicio, que en ese caso es Windows Azure. Entonces ven que es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que me da Windows Azure? Me da la capacidad de que yo pueda, con herramientas propias, poder hacer aplicaciones que corren en la nube. Digamos, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, porque algunos proveedores de cloud computing solo me ofrecen una de las dos cosas, no me ofrecen las dos.
En el caso de Microsoft me está ofreciendo las dos partes. Otro de los aspectos que hay con lo que sería a la plataforma genérica de Windows Azure es que es la plataforma que me permite, si yo quiero integrar aplicaciones que están on-premises, o sea, aplicaciones que están corriendo localmente, pueden integrarse o pueden ser migradas hacia lo que sería la plataforma en la nube. De hecho, aquí lo podemos ver. Tenemos la nube de Microsoft y yo puedo tener una aplicación local que puede comunicarse con la plataforma en la nube. Este era el ejemplo que les estaba diciendo. Yo podría tener una aplicación aquí escrita en .NET que específicamente consume una base de datos que esté en SQL Azure, ¿verdad? Que es bastante sencillo. La única cambio que hay que hacer, como les dije yo a ustedes, era el cambio en el string de conexión, y el otro cambio que hay que hacer es que en Azure hay que abrir un firewall. Por ejemplo, hay que recordar que cuando nosotros creamos cualquier aplicación o cualquier aspectos dentro de la plataforma de Windows Azure, por default hay un firewall y no acepta peticiones fuera del data center de Microsoft. Entonces, si queremos que una aplicación que esté on-premises acceda a la aplicación o a la base de datos que está en SQL Azure, tenemos que crear una excepción en la regla del firewall. Y la excepción es tan sencilla como decirle cuál es mi IP pública, desde cuál IP pública voy a permitir conexiones hacia mi base de datos. Entonces, eso es lo que hay. Eso es en esos ambientes. Cuando el ambiente es que mi cliente también está corriendo en Azure, no tengo que hacer nada. Ya Microsoft hizo las reglas, digamos, de las reglas de acceso. Aquí vemos, como les estaba mencionando anteriormente, era la base de datos que está en la nube. Y también tengo algo interesante que es el Azure Application Fabric, que el Application Fabric me puede servir para conectar on-premises con el servicio que está en la nube. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si vemos acá, explotamos y vamos a ver un detalle, digamos, del gráfico anterior. Ven que aquí tengo la nube grande de Microsoft. En este caso vamos a explotarla y vamos a ver cómo es que está corriendo esa infraestructura localmente. Primero empezamos con los servidores. Los servidores de Windows Azure están compuestos por cientos, miles de servidores individuales. Usualmente son de la tecnología Blade, que son dentro de lo que sería la industria conocidos como commodity hardware, o sea, no es hardware completamente caro, sino que son hardware relativamente sencillo, que existe de forma masiva dentro de Azure. Y como pueden ver, tengo esa cantidad de servidores físicos, pero yo necesito algo para poder controlarlos, ¿verdad? Algo que me pueda administrar esto. Entonces, lo que corre en esos nodos no es Windows, sino que es un sistema operativo que se llama el Azure Operating Systems, que igual está basado en Windows 2008 R2, pero es una versión distinta de Windows. El principal componente que corre ahí es algo que se llama el Fabric. El Fabric es el componente que se encarga de poder distribuir la carga de todas las instancias o todo lo que yo creo dentro de Azure, se encarga de distribuirlo dentro de los nodos físicos. Entonces, cuando ustedes vienen y dicen, quiero crear una nueva aplicación web, que en Azure se llama un web role, el Fabric es el que se encarga de decir dónde es que se va a guardar. Cuando yo voy a crear un nuevo Azure Table, el Fabric me dice dónde es que se va a guardar. Igual cuando existe un Fabric para SQL Server, entonces me voy a encontrar dónde es que se va a guardar. Sí, también dentro de todo lo que sería el Windows Azure existen regiones. Cuando yo voy a crear un objeto, o crear, digamos, un objeto, me refiero a una aplicación web, para ponerlo en términos más sencillos, o cuando voy a crear una base de datos, yo puedo elegir lo que se llama la ubicación geográfica. Entonces yo puedo decir que está en el norte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en el este o en el oeste. Puedo elegir que esté, por ejemplo, en Europa, o que esté en Oriente, etcétera, digamos, porque existen diferentes
diferentes data centers distribuidos alrededor del mundo. Y usualmente lo que uno esperaría es de que uno escoja el data center que está más cercano a donde se va a consumir la aplicación. Porque recuerden que siempre va a haber latencia. En nuestro caso, que estamos en Latinoamérica, digamos, el data center que nos quedan más cercanos son los de Estados Unidos. A menos que queramos ponerlo a correr en data centers en Europa, entonces ya tenemos que saber de que cuando estemos utilizando nuestra aplicación, tenemos que viajar a través de todo Internet para poder llegar al otro lado del mundo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es esto, que tenemos el Fabric, que es el que controla todo, y después podemos decir que el Windows Azure divide los nodos en dos grandes nodos, pero no por funcionalidad, sino que por rol que puede ejercer. Uno de los nodos, o de los tipos de nodos, son los nodos de compute. Entonces, los nodos de compute sería cualquier nodo que va a hacer algún tipo de procesamiento. Ahorita vamos a ver qué es ese tipo de procesamiento. Y también tenemos nodos encargados de administración del storage. Entonces, nodos de procesamiento, nodos de storage, ¿verdad? Directamente dentro de la arquitectura. Después tenemos aquí la aplicación, que igual puede empezar a utilizar el almacenamiento que puede estar corriendo en un compute. Entonces, y que las aplicaciones, igual que todas las aplicaciones de Microsoft, tienen un .config. Y en ese .config uno puede poner aspectos generales de configuración de la aplicación, valga la redundancia, y además puede poner algo muy interesante, que es la cantidad de instancias que van a estar siendo utilizadas para ejecutar esa aplicación. ¿Qué significan las instancias? Significa esto. Existen dos tipos componentes que pueden correr dentro del Compute Service. ¿Recuerdan esta? ¿Vieron? ¿Recuerdan aquí que tenía Compute? Después, si exploto eso, que sería el Compute Service, ¿qué es lo que voy a estar viendo? Voy a ver específicamente que en Azure tenemos, dentro del Compute Service, son máquinas virtuales, ¿verdad? Que esas máquinas virtuales son internas, no es de que yo tengo acceso a ellas, sino que esas máquinas lo que van a estar ejecutando son dos tipos de nodos. El primer tipo de nodo se conoce como el Web Role Instance. El Web Role Instance podríamos decir de que es muy equivalente o muy parecido a cuando ustedes crean una aplicación web en .NET. Entonces, ¿qué sería lo que yo puedo correr en una aplicación Web Role Instance? Cualquier cosa que normalmente corre en una aplicación web local. Entonces, yo podría hacer un sitio web, o podría ser Web Services, o podría ser Windows Communication Foundation. Digamos que son todos los protocolos de Microsoft que hablan por HTTP o que hablan por HTTPS, como lo ven acá. Algo interesante que vean que se llama Web Role Instance. ¿Qué significa esto? Cuando yo creo, igual mi aplicación, yo la creo como código normal, ¿verdad? Utilizando el toolkit de Windows Azure, nada más que cuando creo el nuevo proyecto, desde Visual Studio me dice nuevo Azure Project, y dentro de Azure Project yo elijo creo un nuevo web role. Desde el punto de desarrollo yo lo puedo ver como una aplicación web normal. Lo que pasa es que cuando yo lo voy a hacer el deployment dentro de mi desde Windows Azure, por default se corre una instancia. ¿Y qué es una instancia? Una instancia yo puedo elegir entre pequeña, mediana y grande. Esa pequeño, mediano y grande en lo que influye es la cantidad de memoria y la cantidad de procesadores que están asociados a esa instancia web. Y por eso me cobran, por supuesto. Cuanto más recursos utilicen, más me van a cobrar. Eso es igual que en todos los proveedores de la nube. Pero vean que se llama Web Role Instance. La ventaja de esto es de que yo puedo empezar con una instancia pequeña, pero después me puedo mover a una instancia grande, por aquello que tenga problemas de desempeño. Y si todavía tengo problemas de desempeño, yo puedo cambiar de una instancia a dos instancias. O sea, vía configuración. ¿Y qué significa eso? Ahora, en lugar de tener
una máquina con 16 GB de RAM y 4 cores o 8 cores, paso a tener dos máquinas con 16 GB de RAM cada una, con 4 cores cada una. Y la aplicación se instala. ¿Qué significa que se instala la aplicación? Significa que yo subo mi código es monolítico, ¿cierto? Yo programé pensando que es un web server. Ese código lo que hace es que cuando se compila en un paquete, y ese paquete se hace deployment dentro de un web role, ¿verdad? Después, cuando yo quiero más desempeño, le digo, yo quiero otra instancia de ese web role, entonces se toma ese paquete y automáticamente se instala en otra máquina. Y si ustedes ven acá, tengo este balanceador de carga. Desde el punto de vista de los usuarios que están utilizando la aplicación, siguen utilizando la misma. Porque, digamos, cuando yo creo mi aplicación en Azure, yo elijo algo, un dominio. Por ejemplo, el dominio por default es el nombre de mi aplicación .cloudapp.net. Entonces, empiezo y tengo mi aplicación.cloudapp.net y estoy atendido por una instancia. Después, tengo problemas de rendimiento, quiero otra instancia, entonces la configuro. Solo digo, creo una instancia nueva. Ese proceso tarda sus minutos en estar listo, ¿verdad? No es inmediato. Dependiendo, digamos, nosotros hemos hecho pruebas, puede tardar alrededor máximo 15, 20 minutos en que se genere una nueva instancia y se autoconfigure. A partir de ese momento, el balanceador de carga, cuando recibe una petición, determina a qué instancia enviarlo. Si después tengo problemas de rendimiento, adivinen qué puedo hacer. Puedo pedir más instancias. Entonces, ahí el único límite es cuánto esté dispuesto a pagar, ¿verdad? Porque, digamos, se cobra por tiempo de procesamiento. Entonces, me cobra por cantidad de tiempo que la instancia está corriendo, ¿verdad? Entonces, así es como se cobra. Pero ven que el web role es uno de los componentes principales. Podríamos ver como una desarrollo de aplicaciones en web, que después se hace deployment en algo que es conocido como un web role instance. También tenemos otro componente que está dentro de lo que sería los compute service, que es el worker role instance. El worker role instance lo que se encarga es de algo interesante. Ahí puedo correr cualquier cosa que no requiera una interfaz gráfica para interactuar con el usuario. Por ejemplo, si yo quisiera correr ahí un WCF, yo lo podría correr ahí. Aunque yo lo correría normalmente en un web role, pero podría también correrlo en un worker role. Casi siempre el worker role está asociado, o lo podemos comparar con lo que serían los servicios en Windows. ¿Ustedes han visto los servicios en Windows que levantan y por debajo están haciendo algo, verdad? Y después se detienen. El worker role igual. El worker role se levanta y esto lo que hace es tiene como un menú, no un menú, sino que un método que dice iniciar, ¿verdad? Entonces allí usted empieza el procesamiento. ¿Cuál es el ejemplo clásico del worker role instance? El ejemplo clásico del worker role instance es el siguiente. Imagínense que ustedes tienen un web role instance y que lo que van a hacer es un servidor, una aplicación que lo que hace es que sube imágenes. Los usuarios pueden subir fotos, ¿verdad? Se guardan en la base de datos o se guardan dentro de Azure y después pueden entrar y ver el catálogo de fotos. Solo que para ver el catálogo de fotos yo no le voy a mostrar la foto completa porque me estorba, es mucho. Entonces yo le mostraría un preview de las fotos. Si el usuario le da clic en el preview, se va a mostrar la foto completa. Lo que pasa es que cuando yo tengo el web role instance, subo la imagen, pero además tengo que calcular o hacer ese preview. Ese preview puede ser calculado por el worker role instance. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué? Porque es una tarea tal que va a tomar un archivo, lo va a procesar y va a generar un preview y lo va a guardar en algún lugar. Entonces, es una tarea que no necesita interfaz. Prácticamente yo lo hago y lo envío. Ahí. Entonces, igual en los worker role instance yo puedo tener n cantidad de instancias.
dependiendo de la carga de trabajo que yo tenga que hacer. Y eso que se está diciendo ahora. Como pueden ver, yo tengo aquí todo lo que sería el Windows Azure. Si vemos y expandimos esto todavía más, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar específicamente esto. Internamente, en todo lo que sería Azure, vamos a tener un montón de servidores que son físicos, vamos a tener almacenamiento, vamos a tener balanceadores de carga, y esos tienen que ser controlados por alguien. El que los controla es, valga la redundancia, el Fabric Controller. Es el que administra los recursos físicos. Sobre eso va a estar corriendo los Web Roles Instance y los Worker Role Instance. Entonces, el Fabric Agent y el Fabric Controller son los que se encargan de decidir en qué servidor físico está corriendo un Web Role y específicamente qué instancia está corriendo ahí. Igual, ese señor es el que se encarga cuando yo tengo múltiples instancias de un Web Role, es el que sabe en qué servidor físico es el que está corriendo esa instancia, ¿verdad? Igual pasa con todo lo que serían los Worker Roles. Después tenemos otro tipo de agente, que ese tipo de agente se encarga de administrar lo que sería el storage. Pero aquí estamos hablando del Azure Storage, no estamos hablando del SQL Server, porque el SQL Server en la nube se trabaja de otra forma. Son otro tipo de Fabric. Sí, es igual, un Fabric, pero es otro. Entonces, vamos aquí y seguir y ver aquí un poco de lo que sería el storage dentro de SQL Azure. El storage dentro del SQL Azure está compuesto por tres componentes principales, que todos son consumibles a través de HTTPS, ¿verdad? Los blobs son binary large objects, como les dije anteriormente. Si quieren guardar un video, si quieren guardar una imagen, quieren guardar un sonido, etcétera, quieren guardar documentos, archivos, el lugar ideal para almacenarlo dentro del Azure Storage serían los blobs. También tengo las tablas. A pesar de que se llaman tablas, no hay que confundirlas con las tablas de una base de datos relacional, sino que las tablas tienen lo que se conocen como entidades. Y las entidades, no necesariamente todas las entidades tienen la misma cantidad de columnas. No es necesario. Puede ser que yo tenga entidades con más o con menos columnas. E igual yo le puedo asociar una llave ahí. Vamos a ver aquí otro tipo de almacenamiento que son las colas. Ustedes han utilizado los sistemas de colas, que es para paso de mensajes entre diferentes capas. Entonces, cuando estoy escalando en una arquitectura puesta en la nube, ¿recuerdan esto? Que yo podría tener múltiples instancias de Web Role y múltiples instancias de Worker Role. Entonces, yo podría decir de que el Web Role tiene que enviarle o utilizar servicios que están en los Worker Roles. Uno podría tratar o verse tentado a hacer referencias directas acá a este señor, pero una forma que sugieren, digamos, cambiando la forma de construcción, es que si el web role necesita comunicarse con el worker role para enviarle alguna tarea, lo que hace es que le envía un mensaje. Ese mensaje se hace a través de colas, y esas colas me aseguran específicamente que el mensaje no se pierda, y además me permiten escalabilidad, porque el worker role o el web role empieza a escribir en la cola y se entiende del mensaje. Después los worker role van a empezar a leer de la cola. Si es solo uno, va sacando uno. Si son varios, se coordinan entre ellos para ir sacando de la cola los mensajes e ir atendiendo y devolviéndole a la cola los resultados dentro de lo que sería el web role. Pero es una forma, como les dije anteriormente, es que ustedes escogen. Si vemos acá un poco la descripción, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tablas son un almacenamiento estructurado o semiestructurado
Y una tabla es un conjunto de entidades que contienen un conjunto de propiedades. ¿Recuerdan el concepto de los Key Value Stores? Que era una llave con algo que guarda en esa columna. Entonces, esas serían las propiedades. Vean que dice propiedades, no dicen columnas, para no confundirlas con las bases de datos relacionales. No que son bajo el concepto, no sé si ustedes recuerdan, en programación que llaman los property bags. De los objetos que son property bags, que fácilmente yo puedo guardar cualquier cosa en un property bag. Lo único que le tengo que asignar es una llave y un valor. Y ese valor puede ser cualquier cosa. Entonces, así lo podríamos interpretar en lo que serían las tablas. Otra de las ventajas de las tablas es de que esas tablas pueden escalar de forma masiva. Yo le puedo establecer algo que se llama un partition key. Y ese partition key me va a determinar cómo se va a poder estar distribuyendo los datos. Otra de las opciones que yo tengo son las colas, que me permiten hacer comunicación confiable de mensajes entre diferentes componentes de la aplicación. Los blobs, que ya lo mismo, que me permite almacenar archivos específicamente dentro de lo que sería el almacenamiento. Y después tengo los drives. Los drives es, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación legacy, que lo que hace es guardar cosas en un sistema de archivos. ¿Sí? Dice, asume que yo tengo C y que en C tengo unos directorios y yo voy a estar guardando información. Entonces yo puedo tomar eso, y el drive es más que un VHD de máquina virtual. Ese VHD de máquina virtual puede ser montado dentro de un drive de Azure y después ser utilizado. Y la aplicación sigue utilizando NTFS tal y como lo utilizaba anteriormente. Crea un folder, borra un folder, lista archivos, borra archivos, abre archivos, etc. Sigue funcionando de forma transparente. Entonces vemos que tenemos diferentes formas de estar utilizando el Azure específicamente. Veamos un poco acerca de las tablas. Cuando hablamos de las tablas, primero, las tablas fueron pensadas para hacer escalamiento masivo. Eso significa de que prácticamente podríamos decir de que no tienen límite. Específicamente, algo importante que hay que tomar en cuenta, igual que con las bases de datos no SQL, las tablas tienen su nicho. Entonces no quiere decir de que si yo tengo una base de datos relacional, voy a hacer un mapeo de la base de datos relacional a tablas de Azure. No es para eso. Las tablas son para almacenamiento masivo. Por ejemplo, para guardar históricos, para guardar logs, para analizar logs de websites, para almacenar gran cantidad de documentos, para almacenar imágenes, etc. También, otra cosa que tenemos es que en las tablas podrían tener referencias a blogs, ¿verdad? Es algo interesante. Y, como le estaba diciendo, las tablas de Windows Azure se parecen mucho a lo que me ofrece Amazon y Google, en lo que sería el almacenamiento. Se parecen mucho a lo que sería el Amazon S3. Y dentro de esos tipos de componentes tenemos algunas de las ventajas de las tablas. La principal ventaja es que las tablas están hechas para escalar, o sea, es para tener escalamiento de forma masiva, y específicamente, como le estaba diciendo anteriormente, es específicamente para un nicho de mercado, dependiendo del tipo de aplicación que yo quiero estar guardando, que Amazon y Google ofrecen mecanismos similares, y también que lo que le está diciendo, que toda esta parte puede ser considerada dentro del movimiento no SQL, todo lo que serían las tablas de Azure. Otro de los aspectos que nosotros tenemos acá para recordar son los tipos de almacenamiento. Los blobs almacenan datos binarios específicamente,
Las tablas están hechas para escalar de forma masiva con base en un almacenamiento siguiendo un enfoque basado en entidades y propiedades dentro de las entidades, y que hay que recordar que no son bases de datos relacionales. Las colas me permiten comunicación basada en mensajes entre diferentes capas. Cuando hablamos del acceso a el almacenamiento dentro de SQL Azure, podemos decir de que los datos están agrupados en algo que se llama storage accounts. Los storage accounts se crean cuando nosotros creamos una cuenta dentro de SQL Azure. También hay que recordar que el almacenamiento de Azure puede ser accedido desde cualquier aplicación que esté escrita dentro de Windows Azure o desde cualquier otra aplicación que esté fuera de Azure. ¿Cómo es que funciona eso? Prácticamente, cuando yo quiero acceder a un almacenamiento fuera de Azure, lo puedo acceder mediante una dirección URL, un web, y para poder accederlo tengo que digitar o ingresar una llave. Entonces, esa llave es la llave privada que se pone en el código del cliente para que pueda acceder directamente el storage y pueda guardar y pueda consultar los datos. ¿Cómo es que yo puedo acceder a ese almacenamiento? El almacenamiento lo puedo acceder de diferentes formas. Primero, lo puedo acceder desde Windows Azure o desde cualquier otra aplicación vía REST, que sería lo que estaba diciendo, que es RESTful Request. También puedo acceder los Azure Drives. Prácticamente se pueden ver de que el Azure Drive lo que hace es que un blob se pueda ver como un sistema NTFS. Entonces es transparente para la aplicación. Otra de las características que hay que recordar es de que yo tengo la capacidad de que los blobs puedan ser vistos o sean servidos a Internet por medio de lo que sería el Windows Azure Content Delivery Networks, que prácticamente lo que me permite es tener geográficamente distribuido el contenido que es más frecuentemente accedido. Si vemos acá un poco de las tablas de Azure, vamos a explotar aquí, queremos ver las tablas. Tenemos primero lo que sería el concepto de storage accounts. Eso se crean en la consola. Entonces yo podría tener tantos storage accounts como yo quiera. Dentro del storage account voy a tener tablas. Igual la cantidad de tablas no está limitada. Esa tabla va a tener entidades y las entidades van a tener un conjunto de propiedades. Esas propiedades van a tener un nombre, un tipo y un valor, ¿verdad? Entonces eso es lo que caracteriza específicamente a las tablas dentro de Azure. Si vemos acá, las tablas están construidas para tener billones de entidades y terabytes de información. Después, las tablas pueden ser escaladas. De hecho, son escaladas con base en el partition. ¿Recuerdan que les he dicho que tenía un partition key? Ese partition key se encarga de escalar la información, y después, algo interesante es que puede llegar incluso a utilizar miles de servidores a medida que el tráfico aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? De que se empieza a dividir los datos entre varios servidores. Cuando estamos hablando del almacenamiento, cómo funciona es de la siguiente forma. Yo tengo nodos que son solo de storage y tengo nodos que atienden a los clientes. Vean que está separado. Entonces, un nodo que atiende clientes puede ser que me esté atendiendo para una consulta uno o varios nodos que atienden clientes. Y después de esos me mapean hacia donde están almacenados la información, que podría ser uno o más nodos. Entonces puede escalar de esa forma. Otra de las cosas que pasa es de que se puede decir de que ya tienen incluida alta disponibilidad y escalabilidad, ya que los datos están replicados. Cada vez que ustedes guardan algo, se replica. Cada vez que se guarda algo, se replica, de forma tal de que si se cae de un servidor, yo tengo copias que están disponibles.
Para poder accederlo, yo puedo accederlo directamente desde ADO.NET utilizando LINQ o utilizando REST, que serían consultas hacia la plataforma. Específicamente, vamos a recordar, es del movimiento NoSQL, se acceden vía REST y vía LINQ, no se utiliza ADO.NET. El ADO.NET solo sirve cuando estamos hablando con SQL Azure. Con Azure Storage tenemos que utilizar LINQ o tenemos que utilizar REST. Después, todo depende qué es lo que queramos estar haciendo, que prácticamente podemos almacenar cualquier estructura de datos, la podemos modelar como tablas. Y otra de las opciones que tenemos, y hay que recordar, es que no tiene un esquema predefinido, ya que es del movimiento NoSQL, no tiene un esquema predefinido y no tiene vistas. Podemos ver aquí también un caso de lo que serían las colas. Dentro de las colas, solo para recordar que era un medio de comunicación, vemos de que una aplicación web pone un mensaje en la cola y es atendido por un worker role que realiza alguna operación con esa información y después la devuelve. Como dije anteriormente, REST, las tablas son hechas para trabajar de forma masiva. Podemos ver aquí otro ejemplo donde tenemos una cuenta, digamos, de Azure Storage, que podemos tener aquí Movies Online. Entonces esa es una cuenta de storage. La cuenta de storage puede tener tablas, en este caso tiene usuarios y películas, y dentro de las entidades de usuarios lo que guardamos son propiedades, que es el nombre y el correo electrónico, nombre y correo electrónico. Para las películas guardamos el género y guardamos el título. Entonces, tenemos que recordar que una tabla, cuando estamos hablando de tablas, un storage account puede crear muchas tablas y que el nombre de la tabla está dentro del scope o del alcance de la cuenta, o sea que las tablas son con nombres únicos. Las entidades tienen un conjunto de propiedades y existe una serie de propiedades que son obligatorias. Una es el partition key. Es el que nos va a ayudar a hacer la escalabilidad. La otra es algo que me identifique esa fila, sería un row key, y después un timestamp. Timestamp para manejar la concurrencia, ¿verdad? Que es de la actualización. Vamos a ver cada una de esas propiedades. Nos dice precisamente que el partition key y el row key es el que, la combinación de esos dos me va a identificar una fila. Además, me va a definir el ordenamiento, cómo van a estar los datos, y después es la medida de escalabilidad para la aplicación. El timestamp es de solo lectura y se utiliza para el manejo de concurrencia. Si vemos aquí un poquito más de detalle, vemos que el partition key se utiliza para agrupar entidades dentro de particiones, y una partición se puede ver que es todas las entidades tienen dentro de la partición el mismo valor de ave y es la unidad de escalabilidad. Si vemos acá un poco, para ver aquí las particiones, digamos que yo tengo el servidor A con la tabla de películas, y vean que aquí yo tengo algunas que sería el partition key y el row key. Partition key por categoría, que sería acción, y row key el título. Entonces vemos de que estas categorías de acción van a estar en la misma partición, las de animación van a estar en la misma partición, ¿verdad? Y cuando se dé algún problema de escalabilidad, ¿verdad?, que ya empiezan a ingresar más datos, se empieza a dividir. ¿Vale? Esa división lo hace Azure.
Dentro de esa división, vean que ahora tengo en el servidor A la tabla películas desde acción hasta comedia, y después tengo en el servidor B la tabla películas desde comedia hasta western. Para poder trabajar con las tablas existe una serie de operaciones que son las primitivas, que sería crear, consultar y borrar tablas. Para entidades yo puedo hacer inserción, actualización, borrado y consultas. También puedo hacer algo que se llama transacciones de entidades. Si vemos acá, vamos a ver un poco de código. Dentro de este código, recuerdan que se utilizaba LINQ. Entonces, cuando estamos hablando de LINQ, significa que vamos a tener una clase que me vea una clase en .NET que me represente la entidad o la tabla que voy a estar trabajando. Entonces, prácticamente, si yo declaro y voy a trabajar con películas, vean que tengo que definir el partition key, el row key y el timestamp. ¿Por qué? Porque son las columnas obligatorias o las propiedades obligatorias. Después puedo agregar las propiedades que son únicas, que sería el año en que se liberó la película, el idioma y las personas que actúan en él. También le tengo que agregar el partition key y el row key como un atributo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una conexión hacia todo lo que sería la nube. Recuerdan que yo necesitaba un key para acceder. Aquí yo tengo el SDK de Azure. Dentro del SDK, vean que yo tengo aquí Store Credentials Account Key, Credentials, New Account Credential Account Key. Dice el nombre de la cuenta y la llave. Esta llave es la que uno puede ver cuando crea el Storage Account desde la consola de Windows Azure. Después tenemos Base URI, que es lo que nos va a permitir. Este es el URL de nuestra cuenta en Azure. Vean que dice myaccount.table.core.windows.net. Después vamos a conectarnos. Para conectarnos utilizamos la clase Cloud Table Client, donde le vamos a pasar el URL o el URI del recurso que queremos utilizar y los credenciales. En el credencial lo más importante es el account key. ¿Recuerdan esto? Digamos que yo puedo crear una tabla acá directamente, vean que es tableclient.createMovies. Después que yo puedo tener una forma de hacer consultas de las películas. Este es el siguiente. Vean que yo primero obtengo el contexto. En este caso es el table client get data service context. Esto es de LINQ. Y después hago un cloud table query. Esta información o este formato, vean que es igual LINQ, donde yo le digo que Q, que es el resultado, lo que dice es de películas que están en este contexto, cree una consulta de la tabla de películas donde el partition key sea igual a acción y el row key sea the born ultimatum, y que seleccione de la tabla película. Si lo ven, esta consulta LINQ, siempre la gente dice es como un select al revés. Si ustedes lo leen, vean que empieza como por el from. Después sigue de dónde voy a leer, después sigue la condición y después sigue el select. ¿Verdad? Es como un query en otra posición. ¿Verdad? Y después obtengo la información. Si quiero actualizar ese objeto, ya tengo aquí una referencia al objeto que quería ver. He modificado o le modifico algo a este objeto y después guardo los cambios. Si quiero agregar una nueva película en el contexto que el contexto era la tabla, le digo agrego un objeto de tipo movie. ¿Recuerdan lo de movie?
que era la clase que habíamos definido. Por eso es de que él ya sabe cómo crearla. New movie, acción, movie to add, context, save changes. ¿Verdad? Si ustedes ven la consola de Azure, en la consola de Azure lo único que van a ver es su cuenta, y además de ver la cuenta van a ver cuánto espacio se está utilizando, pero no van a poder ver el detalle de las tablas. Para eso lo pueden hacer directamente vía código mediante consultas, y si no, tendrían que utilizar un producto de terceros. Uno de los productos de terceros que más popularidad tiene se llama Cloud Storage Studio. El Cloud Storage Studio lo que recibe es su cuenta de Azure, su URI y su key, y con eso se conecta y les muestra gráficamente las tablas y les permite hacer consultas, permite crear tablas, crear filas, crear entidades, crear propiedades de forma visual sin tener que hacerlo vía código. Si quieren probarlo, hay una versión de prueba por 30 días y no tiene restricciones, es full, ¿verdad? Entonces es una forma de poder estar haciendo. O sea, no podría subir bastante data. No le van a... Hay unas cosas que hay que considerar cuando estamos hablando de Azure, y es precisamente la escalabilidad. Para la escalabilidad, como todas las opciones de las tablas están basadas en el partition key, el secreto está en utilizar adecuadamente un partition key. ¿Para qué? Para que se pueda distribuir la carga. Para generar un partition key adecuado, uno tiene diferentes formas de poder estarlo generando, o diferentes estrategias. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo en el cual estamos hablando de que yo quiero manejar una tabla donde tenga todas las películas y que el homepage muestra las películas con base en categoría. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es específicamente escoger el tipo de key que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, en la primera opción, acá lo que hacemos es de que yo puedo utilizar el account name como el partition key y el movie title como el row key, ¿verdad? Y además la categoría como una propiedad separada. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El partition key, que es el account name, vean que siempre es movies online. Movies online, movies online. Y algo que utiliza el Azure Tables es de que él va a mantener siempre todas las filas o todas las entidades con el mismo partition key dentro del mismo servidor. Entonces, ¿qué va a pasar con este modelo? ¿Escala o no escala? ¿Recuerdan la restricción? Todas las entidades con el mismo partition key se mantienen juntas. Entonces nunca va a escalar, ¿verdad? Siempre va a estar en un solo servidor, ¿verdad? Como lo ven acá, es un single partition. Toda la tabla es servida por un servidor y todas las consultas son servidas por ese servidor. Esta solución no escala. Por eso es de que la solución de elegir el partition key es vital. Ven aquí, request hacia el servidor A, request hacia el servidor A. Siempre vamos a tener request hacia el servidor A. Tenemos aquí otra opción, donde yo tengo el movie listings, la segunda solución, donde las películas son particionadas por categoría. Entonces, esto permite que se pueda balancear la carga y es mejor que una sola partición. Por ejemplo, acá tenemos que estamos siendo atendidos primero por el servidor B, pero acá vean que estoy por categoría, entonces empieza a dividirse y ahora sí el servidor B y el servidor A, los que están atendiendo a los clientes. También podría ser que otro caso donde yo quiera guardar
un log de transacciones dentro de todo lo que sería el Azure. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si utilizamos el timestamp como partition key, en este caso, no estamos utilizando una sola partición, sino estamos utilizando demasiadas particiones. Entonces, el request no están pasando adecuadamente. ¿Lo ven? Siempre hacia el mismo servidor. Después, podemos especificar otra forma de poder hacerlo, es que yo pueda poner un prefijo al timestamp, y ese prefijo al timestamp lo que voy a poner es un hash. ¿Recuerdan todo lo que era sharding de bases de datos? Donde dentro de los sharding una opción era hacer hashing. Entonces yo igual podría establecer un algoritmo de hash para estar sirviendo estas como partition key, y que yo decida, ok, quiero tener n particiones, sería con base en el hash que yo pueda venir a estar utilizando. Después tenemos acá algo interesante, que cuando hacemos las consultas, nosotros deberíamos tratar de hacer consultas que sean rápidas. Por ejemplo, aquí tengo, especifico el partition key y el row key, y me es atendido por un servidor. Y directamente, digamos, cuando es una sola entidad la que se devuelve, no existe lo que se llama un continuation token. Los continuation tokens, ya vamos a ver qué es. El continuation token es el siguiente, es por ejemplo esta consulta, un select asterisco from movies donde el rating sea mayor que 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo más de 1000 películas que cumplen con ese criterio, lo que se devuelve al usuario o a la aplicación es los primeros 1000. Y después de los primeros 1000 hay algo que se llama un continuation token. El continuation token lo que me dice es, vea, le devolví 1000, pero todavía hay más en el servidor que cumple con este criterio. Vuelva a consultar y entonces devuelve el siguiente rango. Si son 3000, entonces en la primera consulta me devuelve 1000, en la siguiente 2000, en la siguiente 3000. Y después ya no hay más continuation tokens. Usualmente, dentro de las prácticas de programación dentro de Azure para todo lo que serían las tablas, yo debería siempre esperar un continuation token. Hago una consulta y pregunto, ¿hay continuation token o no hay continuation token? ¿Verdad? Vamos aquí, devuelve las primeras 1000 películas. Cambia de servidor. Devuelve un continuation token. Para que las consultas sean más rápidas, yo voy a tener que hacer este tipo de uso de los queries. Vean que los queries, para que sean más rápidos, voy a tener que estar estableciendo rangos. Entonces, lo más adecuado es que en lugar de utilizar select asterisco from movies, where el rating sea mayor que 4, yo puedo preguntar por donde el partition key sea mayor o igual a A y el partition key sea menor que D y el rating sea mayor a 4, o sea, dividir las consultas. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean que aquí es la misma consulta, ¿cierto o no? Solo estoy estableciendo dos rangos en ese query. Usted diría, ¿para qué? ¿Cierto? Para esto. Las consultas, cuando se establecen en ese caso, se puede ver si las consultas se pueden ejecutar en paralelo. ¿Lo ven? Tengo dos queries. Eso me está indicando dos conjuntos de datos. Entonces, si vieron en la animación, esos dos conjuntos de datos o esas consultas se van y se empiezan a procesar en paralelo. ¿Ven? Se están seleccionando y yo ya tengo continuation token en el servidor A y continuation token en el servidor B. Ya está lista la información y cuando empiezo a consultar va a llegar hacia el cliente. No sé si logran
ver ese enfoque, porque prácticamente lo que hace es de que cada una de las consultas que yo establezca acá van a ser ejecutadas en paralelo, y al cliente le van a llegar en paralelo los resultados, y cada uno de ellos va a tener los continuation tokens correspondientes. Dentro de lo que sería las query speeds, que lo que diría, rapidísimo es cuando yo devuelvo solo una fila, medio es cuando devuelvo un rango mediano de filas o de entidades, y es lento cuando estoy devolviendo muchas, o estoy haciendo un stable scan prácticamente. Entonces, en esos casos, lo que yo debería hacer es establecer rangos para estar utilizando, y siempre estar esperando los continuation tokens. Para correrlo, queries que sean más rápidos, uno tiene que tratar de dividir las consultas en varios consultas que se puedan correr en paralelo, y ejecutar también, por ejemplo, si yo voy a hacer unas consultas donde la categoría sea igual a comedia, o la categoría sea igual a acción, si hago un query de ese tipo, es más lento que si yo hago dos queries. ¿Por qué? Porque si yo hago dos queries donde la categoría sea igual a acción y la categoría sea igual a comedia, y hago esos dos queries, al final voy a tener el mismo resultado, ¿cierto o no? Pero al final esas consultas que están divididas se ejecutan en paralelo, y van a llegar esos resultados en paralelo al cliente. Entonces nos da mayor información. Después tenemos aquí ciertos aspectos que hay que considerar. Como les decía, era de que siempre se van a devolver en un máximo de 1000 filas en un tiempo de respuesta, en una sola respuesta. Y después, cuando llega una consulta, hay un tope máximo de 5 segundos para ejecutar la consulta. Todas las consultas van a ser en menos de 5 segundos. Después tenemos aquí el Entity Group Transaction, donde yo puedo venir y establecer una transacción cuando hago inserts, updates y deletes de las mismas entidades dentro de la misma partición, dentro de la misma transacción. Y después podemos tener hasta un máximo de 100 comandos dentro de la misma transacción, ¿verdad? Para poder estar haciendo. Dentro de lo que serían las mejores prácticas, hay que recordar que específicamente lo más adecuado es estar trabajando con partition key y row keys que me puedan servir a escalar. Después, que siempre hay que esperar el continuation token, y que hay que tratar de que las aplicaciones ejecuten en paralelo. Entonces, eso es lo más importante que uno tiene que estar recordando. Otra de las opciones que nosotros tenemos en Azure, que está relacionado con el almacenamiento, es específicamente SQL Azure. SQL Azure trabaja bajo el modelo de suscripción, en donde específicamente, para entenderlo, cuando nosotros nos suscribimos a SQL Azure, lo primero que nos dan es una cuenta, y dentro de esa cuenta yo creo algo que se llama servidores lógicos. Los servidores lógicos nosotros lo podríamos comparar con lo que serían instancias de SQL Server. Dentro de una cuenta yo puedo tener los servidores lógicos que yo quiera, yo puedo crearlos, y dentro de cada servidor lógico yo puedo crear diferentes bases de datos. Las bases de datos en este momento pueden ser de 1 giga, de 10 gigas, de 50 gigas, o en su futuro de 150 gigas cada base de datos. Y el modelo de cobro es por tamaño, y cobran por mes. Entonces cada base de datos tiene un cobro por mes.
También es la unidad de geolocalización. Cuando yo creo el servidor lógico, yo le digo dónde quiero que se cree ese servidor lógico. Entonces es importante conocerlo. También existe, digamos que dentro de las bases de datos de usuarios, existe que se puede utilizar el Transact SQL común y silvestre, siempre y cuando con algunas pequeñas restricciones, ¿verdad? Dentro de esas restricciones era lo que está diciendo, que no todo el Transact SQL está soportado. El que no está soportado es aquel que esté relacionado con particiones, que esté relacionado con file groups, porque eso se maneja de forma automática. Y existen algunas reglas o algunas tablas extras que se guardaron en la tabla del sistema. Dentro de estas estamos con las diferentes tablas, por ejemplo, lo que sería de billing y de firewall rules. De billing yo puedo saber cuánto ha sido el uso y además aspectos de facturación. En cuanto a lo que sería el firewall rules, como les dije anteriormente, SQL Server en la nube lo que me va a tener son un firewall, entonces por default está cerrado. Si yo quiero abrir ese firewall, ¿qué es lo que voy a tener que estar especificando? Voy a tener que abrirlo y agregar un firewall ahí, una regla. Si vemos aquí la base de datos relacional, lo que nos va a permitir es poder tener una base de datos relacional como servicio que sea altamente disponible y que se mantenga de forma automática. Dentro de eso del mantenimiento de forma automática es lo siguiente. Cuando yo creo un servidor lógico dentro de SQL Azure, yo creo el servidor lógico y creo una base de datos. De ahí en adelante, yo me despreocupo por el mantenimiento del servidor. Todo el mantenimiento del servidor lo hace Microsoft. De lo que se preocupa alguien que utiliza una base de datos de SQL Azure es de el mantenimiento lógico de la base de datos. Ese mantenimiento lógico de la base de datos requiere, por ejemplo, crear usuarios, borrar usuarios, manejar la seguridad de las bases de datos y crear tablas y además de poder crear índices, digamos. Esa sería la parte de administración que no hace Microsoft, sino que es tarea del cliente. Otro de los aspectos que hay que recordar de SQL Azure es la alta disponibilidad, tal y como lo dice ahí. ¿Y cómo es que se ve reflejada la alta disponibilidad en SQL Azure? Se ve reflejada de esta forma. Yo creo un servidor lógico. Ese servidor lógico, dentro de ese servidor lógico va a tener asociado bases de datos. Lo que pasa es que esas bases de datos no están guardadas una vez, sino están guardadas 3 veces, en algo que se conoce como réplicas. Entonces yo creo una base de datos y automáticamente está replicada en 2 servidores físicos más. Entonces siempre va a haber 3 servidores físicos que tienen la información. En caso de que uno de esos servidores físicos falle, se empieza a reconstruir automáticamente el otro servidor físico. Y si da la casualidad que uno de los servidores físicos que me estaba atendiendo falla, automáticamente me empieza a atender otro servidor físico. Y se empieza a reconstruir el servidor físico que falló. Entonces, ven que tiene ese modelo de alta disponibilidad, por eso es que dice que es un modelo altamente disponible. O sea, tendrían que fallar las 3 máquinas. Hay que recordar que son máquinas físicas distintas, en racks distintos, con conexiones de red distintas, con conexión a storage distinto y conexiones de poder distintas, ¿verdad? Entonces, eso es importante.
También, otro de los aspectos que hay que considerar es el siguiente. Está basado en todo lo que sería el SQL Server 2008 y lo que le brinda a los usuarios es un modelo muy similar a todo lo que sería la base de datos de SQL Server. La ventaja que tenemos acá es de que primero vamos a tener que estar estableciendo que cuando vamos a conectarnos a SQL Azure, el protocolo que se utiliza para hablar con SQL Azure es TDS, que es el Table Data Stream, que es exactamente el mismo protocolo que se utiliza para hablar con SQL Server. Y el Table Data Stream puede ser accedido desde el mismo data center de Azure o desde SQL Server o desde fuera de los data centers de Microsoft. La ventaja es de que ADO.NET habla Table Data Stream y SQL Server Management Studio habla Table Data Stream. Entonces, si yo quiero administrar una base de datos que está en la nube con el Management Studio que tengo aquí localmente, lo único que hago es que creo una regla en Azure permitiendo que mi máquina pueda acceder a Azure que está en la nube y después le digo connect. Y ahí, ¿a dónde me tengo que conectar? Al nombre lógico que me da Microsoft. Pongo mi usuario y contraseña y ingreso. Y de ahí en adelante es una base de datos común y corriente, digamos. Es igual que las bases de datos que yo podría tener acá, local. Hay que recordar que el servicio que está ahorita es la base de datos, específicamente. El otro servicio de SQL Server que también está disponible en la nube es Reporting Services, ¿verdad? También está el DataSync, que lo que está diciendo que era que me permitía sincronizar una base de datos local con una base de datos que está en la nube, o al revés, una base de datos que está en la nube con una base de datos local. Y hay otros productos que la gente está pidiendo que se incluyan. Por ejemplo, que se incluya Analysis Services en la nube y además que se incluya todo lo que sería la parte de Integration Services en la nube. Pero entonces yo sí podría... Sí, específicamente cuando estamos hablando de Integration Services, existe un componente que sacó Microsoft que se llama SQL Azure, que yo puedo poner dentro de mis paquetes de integración. O si no, como es una conexión a una base de datos SQL, utilizo los componentes normales de Integration Services y le cambio el string de conexión. ¿Verdad? Ustedes ven que tengo esas distintas modalidades. Entonces, el almacenamiento en Azure es de los más transparentes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente uso las mismas herramientas, utilizo como clientes, no es necesariamente solo Microsoft, sino que tengo los clientes para PHP, clientes para Ruby, clientes para Java. Y Microsoft lo da y da los ejemplos para que puedan correr. Y prácticamente lo que me da son las mejores características de SQL Server para poder tener un servidor rápidamente, digamos. Usualmente cuando nosotros vamos a instalar una base de datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que empezar con instalar, primero formatear el servidor, instalarle Windows y después instalarle SQL Server, que son una serie de horas. Esta idea es de que con un par de clics, como le dije anteriormente, lo que más tarda uno es en la interfaz, qué tan rápido dé los clics, porque usualmente en menos de un minuto uno puede tener un servidor de SQL Server ya corriendo. Y si lo hacemos rápido ya no sabemos, la consola, hasta como en 10 segundos podría tener un servidor de SQL Server con bases de datos ya listas.
para empezar a trabajar. Base de datos vacías, ¿verdad? Estamos hablando de base de datos vacías. Pero la cuestión es cómo puedo tener esa información lo más rápido que pueda. También tenemos algo interesante acá. ¿Cómo es que yo tenía el data center acá local y puedo ir evolucionando hacia lo que sería la nube? Y prácticamente lo que tenemos son aplicaciones que van a estar corriendo, ya sea locales o que están en la nube. Son aplicaciones que están locales o en la nube que van a estar utilizando la base de datos que está en Azure. Otra de las cosas que pasa es de que yo tengo, por ejemplo aquí, una base de datos de Azure y tengo una aplicación que se conecta vía TDS, ¿verdad? Ahí puede, digamos, construir o tener un servidor lógico que tiene varias bases de datos. Algo interesante es que Microsoft se encarga de distribuir dónde es que ejecutan esas bases de datos, dependiendo de la carga que tengan los servidores físicos. Él se distribuye la carga y me está asegurando un desempeño adecuado. También una aplicación puede utilizar una base de datos normal o puede utilizar varias bases de datos, dependiendo de sus necesidades. Acá es que donde podemos aplicar los conceptos de sharding. Sharding, donde yo podría decir que yo quiero manualmente dividir mi base de datos en varias bases de datos para poder escalar. Sin embargo, a partir de diciembre de 2011 va a estar disponible algo que se llama Azure Federations, algo que vamos a ver después, que en resumen lo que me hace es la escalabilidad de forma automática. Yo solo le digo, quiero esta tabla federada y quiero que la federación sea con base en este key y en esta columna, y automáticamente Azure va a empezar a dividir los datos en varios servidores físicos. Para la aplicación es siempre la misma tabla lógica, pero está dividida en varios servidores físicos. Y los queries, uno hace una consulta normal y Azure se encarga de hacer la distribución de la consulta y recolectar los datos. Vamos. Entonces, eso es importante porque es algo que está disponible, digamos, en este momento. Es el sharding, o si no, esperar hasta diciembre, cuando va a estar liberado la parte de federación, ¿verdad? Que ya va a estar incluido directamente dentro de Azure. Aquí tenemos una pequeña topología de cómo es que funciona el Azure directamente. Vean que aquí yo tengo mi aplicación, que puede ser una aplicación que es un cliente estándar de SQL, que sea ODBC, Adobe.NET, PHP, Java, etc. Aquí se le pone el connection string. En el connection string va a hablar por table data stream, va a llegar a los data centers de Microsoft que van a tener por un balanceador de carga. Ese balanceador de carga pasa los requests hacia alguno de los gateways. Los gateways son los que se encargan de atender a los clientes para mantener las sesiones y mantener la comunicación. Ese gateway, después, ¿recuerdan el Fabric? ¿Recordaban ese señor? El Fabric es el que sabe dónde está a qué servidor físico está atendiendo a un servidor lógico. Recuerden que el cliente tiene servidores lógicos que está mapeado a un servidor físico. ¿Dónde está la base de datos ya física? Entonces vean que aquí yo tengo varios nodos de SQL, y dentro de esos nodos el Fabric junto con el Gateway van a direccionar las consultas de los usuarios, ¿verdad? Para que sean ejecutadas. Consultas, inserts, cualquier transacción de Transact SQL que yo pueda tener. Otra de las opciones que hay aquí del Fabric, vean que está corriendo algo, dice escalabilidad y alta disponibilidad. Cuando hablamos de alta disponibilidad, vean que él incluye replicación, incluye balance de carga para determinar qué servidor está. Por ejemplo, cuando un servidor tiene demasiada carga, entonces el mismo Fabric puede decidir trasladar la carga de consultas de ese servidor a otro servidor físico que no está recibiendo tanta carga, pero que tiene una réplica de los datos.
¿verdad? Entonces está balanceando la carga para estar distribuyendo las consultas, y además hace el failover, y ese failover es automático. Digamos que por algún motivo este servidor queda fuera de línea, entonces automáticamente el Fabric redirecciona en conjunto con el gateway, redirecciona a los clientes de esta instancia o de este servidor físico a otro servidor físico que tiene una copia de esa base de datos. Como pueden ver, este diagrama no resume la topología del SQL Azure. En la otra sesión vamos a ver un poco más a detalle cómo es que funciona el gateway, cómo es que se crean bases de datos, cómo se crean los servidores y específicamente todo el proceso que hay detrás de creación de los servidores de SQL Server que están apoyados en la plataforma de la nube de Microsoft.